Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda clase del ciclo Ranking, en donde hablaremos de cómo incrementar su eficiencia. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sea muy útil todo esto que vamos a tratar en esta clase. Recordemos rápidamente lo que hablamos en la clase anterior. Cuando hablamos del ciclo Ranking, hablamos de una máquina térmica, es decir, un dispositivo que transforma el calor en trabajo. Él recibe calor de una fuente, un depósito a alta temperatura, transforma parte de ese calor en trabajo y el restante lo desecha en un sumidero o un depósito a baja temperatura. Cuando hablamos del ciclo Rankine, lo que hay aquí, en este circulito, son esos cuatro dispositivos. Una bomba en la cual el fluido, generalmente agua, experimenta un proceso de compresión isentrópica. Posteriormente va a experimentar una adición de calor a presión constante en la caldera, una expansión isentrópica en la turbina y un rechazo de calor a presión constante en el condensador. Aquí vemos como en la caldera el fluido está recibiendo calor de la fuente y en la turbina, que es un dispositivo que transforma la energía de flujo en trabajo, estamos obteniendo el trabajo que deseamos. De igual manera vemos como se está rechazando calor en el condensador porque al transformarse el fluido de gas a líquido hay una liberación de calor. Pues bien, vamos a hablar de cómo incrementar la eficiencia de ese ciclo. En la clase de la segunda ley de la termodinámica, vimos que para aumentar la eficiencia de una máquina térmica podemos hacer que aumente la temperatura de la fuente, del depósito que está dando el calor, y también podemos disminuir la temperatura del sumidero, el depósito donde rechazamos el calor. Pues bien, de esta manera también se busca entonces que la temperatura del fluido sea lo más alta posible durante la adición de calor, cuando recibe el calor de la fuente, y lo más baja posible durante el rechazo de calor. Entonces, tres maneras de lograr esto son las que vemos en la diapositiva. Podemos reducir la presión en el condensador porque durante la condensación, durante lo que pasa en el condensador, la temperatura y la presión son dependientes. Entonces, si hacemos que disminuya la presión, también lo hará la temperatura. Entonces tendremos una temperatura lo más baja posible durante el rechazo de calor. Ese método es el que vemos en este primer diagrama. Aquí los puntos 1, 2, 3 y 4 son los estados que normalmente se tendrían en el ciclo Rankine. Pero al aplicar esta reducción de presión tendremos estos nuevos puntos 4, 1 y 2, es decir, 4', 1' y 2'. Como vimos en la clase de la entropía, el área bajo la curva temperatura contra entropía, que es lo que tenemos acá, es el calor que se le está dando o que se está liberando en el proceso. Es decir, en este caso, el área bajo la curva 1, 2, 3 sería el calor que se le está dando al fluido, y el área bajo la curva 4, 1, 2, el calor que se está rechazando de este. Y como calor de entrada menos calor de salida es el trabajo neto, el área entre estos cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, sería el trabajo neto que estamos produciendo. Como podemos observar, al aplicar esta reducción de presión, vamos a tener una mayor área interna, que es esa área que hemos coloreado con el color morado, y por lo tanto vamos a estar produciendo más trabajo, que es el objetivo que tenemos con esta máquina térmica, producir trabajo. Y por lo tanto vamos a tener una mayor eficiencia. Recordemos que la eficiencia es la relación entre lo que estamos obteniendo sobre lo que estamos dando. En este caso, estamos obteniendo trabajo y para ello estamos dando calor. Con esta técnica estamos obteniendo más trabajo y por lo tanto tenemos más eficiencia. También tenemos que dar un poquito más de calor porque este punto 2' está más alejado de 3 que el punto 2 inicial, pero es muy poco comparado con el trabajo que estamos obteniendo y por lo tanto estamos haciendo que se incremente la eficiencia. Hay que tener cuidado al aplicar este método en que la presión no sea más baja que la de saturación, porque en ese caso estaríamos trabajando solamente con vapor, y la idea del condensador, que es lo que pasa en este estado 4.1, es que se transforme el gas en líquido. Entonces, si hacemos que la presión sea muy baja, ya no tendremos esa transformación. También tenemos que tener cuidado con que no entre aire en el condensador, porque a veces estamos trabajando con presiones más bajas que la atmosférica, y que no se añada mucha humedad
a la turbina porque eso puede dañar los álabes. Como aquí podemos observar, el punto 4' está más alejado de la saturación que el punto 4. Recordemos, en esta parte todo es gas, vapor sobrecalentado, en esta parte todo es líquido y en esta parte hay una transformación o hay una mezcla entre líquido y vapor. Como el punto 4 está más alejado de la saturación, de donde todo es gas, significa que tiene un poco más de humedad. Hay que tener cuidado de que esa humedad no sea muy alta. Para hacer esa disminución de presión, lo que se utilizan son unos eyectores de aire por vapor, que son dispositivos que extraen el aire del condensador y generan vacío por medio de un efecto Venturi. El segundo método del que estamos hablando es el sobrecalentamiento de vapor a altas temperaturas. Para ello se añade un dispositivo extra que es un sobrecalentador. Cuando el fluido sale de la caldera, por medio de ese dispositivo del sobrecalentador se le da una mayor temperatura. Entonces hay un incremento de temperatura haciendo que el punto 3 quede más alto, como lo vemos aquí en este segundo diagrama. Como podemos observar, aquí tenemos también una mayor área interna entre los 4 estados y por lo tanto tenemos un mayor trabajo neto. Además también estamos viendo que el punto 4 está más cercano a la saturación que el nuevo punto 4, perdón, punto 4' está más cercano a la saturación que el punto 4 inicial. Por lo tanto, vamos a tener una menor humedad en la turbina, lo cual es bueno porque no se ponen en riesgo los álabes. Este es un método que está limitado por consideraciones metalúrgicas. No podemos calentar todo lo que quisiéramos porque podríamos dañar el metal. Actualmente la temperatura máxima permisible en la turbina es de unos 620 grados centígrados. Entonces no podemos pasar de esa temperatura. Este es el segundo método con el cual podemos hacer que se incremente la eficiencia en el ciclo Rankine. Y como último método tenemos el incremento de la presión en la caldera. Al igual que en el condensador, en la caldera estamos teniendo un cambio de fase. En este caso de líquido a vapor. Y en el cambio de fase, la temperatura y la presión son dependientes. Entonces si hacemos que aumente la presión, también aumentará la temperatura. Y tenemos lo que queremos, una temperatura lo más alta posible durante la adición de calor. En este caso tendremos también un aumento del área interna entre los 4 estados, que es el que estamos viendo aquí con color morado. Entonces, por lo tanto, tendremos un mayor trabajo neto. Vemos que aquí aumenta un poco el trabajo y aquí disminuye un poco. El nuevo punto 4, el punto 4' también, al igual que en el primer método, va a estar más alejado de la saturación, por lo tanto tendremos un poco más de humedad. Hay que tener cuidado de que esa humedad no aumente mucho. Y para ello podemos hacer dos cosas. Para que no se produzca una humedad excesiva en la turbina, cuando aplicamos este último método, podemos sobrecalentar la temperatura del vapor para que llegue a ser muy alta antes de que entre en la turbina, pero eso es inviable por consideraciones metalúrgicas. Los materiales de la turbina no aguantarían tanto calor. Entonces es un método que no es muy bueno, que no es muy práctico para usarlo. Pero hay otro método que es mucho mejor, que es expandir el vapor en la turbina en 2 etapas y recalentarlo entre ellas. Es decir, en vez de hacer toda la expansión, en vez de obtener todo el trabajo en una sola etapa de turbina, la dividimos en 2 etapas. Hacemos una primera expansión en una turbina que llamamos de alta presión. Después sale el fluido ya con menos energía, ya más cercano a transformarse en líquido, y lo volvemos a llevar a la caldera. Ahí le volvemos a dar calor y le volvemos a dar de esa manera energía, de manera que queden de nuevo como vapor sobrecalentado, sin nada de humedad, y vaya a una segunda expansión en una etapa que llamamos turbina de baja presión. Entonces aquí obtenemos de nuevo trabajo y continuamos con el ciclo. Al realizar esto tendremos este nuevo diagrama. De esta manera nos quedará el ciclo Rankine y a esto lo llamamos ciclo Rankine con recalentamiento. Al hacer esto
hacemos que mejore la eficiencia entre un 4 o 5%, que es un valor bueno. Aquí vemos unas ecuaciones que vienen, al igual que las que vimos en la clase anterior, de la primera ley de la termodinámica en sistemas abiertos. Como ya hemos visto, el calor y el trabajo son los deltas de entalpía del fluido entre la entrada y la salida de la caldera y la turbina. Eso es lo que vemos acá. Entonces el calor que le estamos dando al fluido será la suma del calor que le estamos dando en el primer calentamiento y en el segundo calentamiento, que serán H3 menos H2 entre el estado 3 y 2 y entre el estado 4 y 5, que son los 4 estados en los cuales o entre los cuales se realizan calentamientos. Y el trabajo pues será la suma del trabajo de la primera turbina y la segunda turbina, es decir, los deltas de los estados 3 y 4 y 5 y 6. Bien, esto era todo por ahora. Espero que les haya servido mucho, espero que les haya gustado. Aquí vemos algunas referencias por si quieren profundizar un poco más en el tema, si quieren ver algunos ejercicios, algunos ejemplos. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido. No olviden darle like, no olviden suscribirse. Nos vemos en una nueva ocasión. Que tengan un muy buen día. Hasta pronto.